Analizar este tema, es un gusto saludar a Fernando Pedrosa, especialista en estudios asiáticos y también es profesor e investigador de la Universidad de Buenos Aires. Fernando, bienvenido. Muchas gracias por la invitación, un gusto estar acá contigo. Bueno, ya todo está dicho, quedan los dos personajes. El legislador Pezeshkian, reformista, coméntanos un poquito de él. Bueno, a priori sí, ¿no? Lo que tenemos que decir en primer lugar que son resultados parciales todavía. Irán es un país muy grande, con muchas dificultades logísticas para hacer una elección, que es el conteo a mano. Entonces, bueno, se sabe ya la tendencia que hay dos candidatos que pasaron, Jalil y Pezeshkian, y el que vos mencionás vendría a representar el ala reformista, el ala no vinculada a los clérigos, a los ayatolas, y que plantea algunos cambios en el sistema iraní. Lo que hay que decir también que Irán no es una democracia como la conocemos, no es una democracia básicamente, pero no es que cualquiera se puede presentar a ser candidato, ¿no? Sino que tenés que ser, además de ser musulmán chiita, otros musulmanes no se pueden presentar, ni otras religiones. El Consejo Guardián, que es un consejo integrado por clérigos y académicos vinculados al Islam, decide quién puede ser candidato y quién no. Sobre 80 candidatos que se presentaron, quedaron 7 u 8. Muchos se fueron bajando con el correr de las elecciones y quedaron 4. De esos 4 hubo electo un reformista por el Consejo Guardián. ¿Pero por qué hay un reformista? Porque quizás lo que más se estaba jugando en estas elecciones es cuánta gente votaba. Entonces, bueno, finalmente lo que ocurrió es que pusieron un reformista, aceptaron un reformista para ver si esto subía la cantidad de votantes. Lo que no ocurrió porque, como vos sabés, apenas se calcula que votó el 40% del padrón. Sí, por tercera elección consecutiva va bajando esa participación, récord menos del 40%. Entonces eso de reformista no se cree, el sistema al final de cuentas no cambia. Exactamente. En primer lugar, hay que recordar a la audiencia que el cargo este del presidente no es el cargo más poderoso del país, ¿no? Que el cargo más poderoso es el que vos mencionabas, el Ayatollah Khamenei. Es un cargo que, si bien no es decorativo, porque no lo es, tiene algunas potestades de política interior, algunos cambios administrativos, pero no tiene por sí solo capacidad de influir en nada estructural. Irán es un país que está en una gran crisis, tiene casi un 40% de inflación anual. Hay mucho descontento con la represión de la policía de la moral y todo lo que tiene que ver con las cuestiones de la religión. Y ya hubo otros presidentes reformistas que no pudieron cambiar casi nada en esto. Entonces, hay poco, lo que se espera es muy poco. Sí ganará el reformista, que como vos bien dijiste, todavía está por verse, porque de los 4 candidatos, 3 eran conservadores. O sea que se estima que gran parte de ese voto podría ir a Jalili, el candidato ultra conservador. O sea que todavía la elección está por verse. Y bueno, Pezeshkian además tiene otro problema, entre comillas, que es que no habla persa, su idioma no es puro, es parte kurdo también. Entonces en ese punto también ha sido bastante castigado por su origen étnico, ¿no? Por no ser o sea, un persa puro. Entonces, claridad en esto, el líder supremo, Jamenei, sigue siendo el jefe y su sucesión es lo que preocupa. Exactamente, es lo que vos decís. Desde la revolución iraní en 1979 hasta ahora hubo solo 2 ayatolás, el famoso Khomeini y el actual Khamenei. Y tiene 85 años. Obviamente se está hablando de la sucesión, y el anterior presidente, el que murió en el accidente, Raisi, era mencionado como un posible sucesor además. No solo era el presidente, sino que era un sucesor para ser el ayatolá máximo. El gran conflicto político en Irán no es entre reformistas y conservadores, es entre la Guardia Revolucionaria, que es una suerte de fuerza armada, pero no es el ejército, con los ayatolás y los clérigos. Si se prevé que nada cambie al final de cuentas en este sistema teocrático, los que participan, ¿por qué los hace? ¿Qué los motiva? Bueno, es como en toda sociedad muy polarizada, ¿no? Hay gente que el tema religioso también tiene muchos adeptos, mucha gente que vota para que sea una sociedad religiosa y conservadora, no solamente los clérigos. Además, también como todo Estado maneja cuestiones clientelares, hay también grupos étnicos diferentes que también se posicionan. Y después es un país donde también hay ciudadanos que leen los periódicos, que discuten, que debaten en los medios y también se interesan. El problema es que la desafección, como ocurre en muchos otros lugares del mundo,
cuando la mayoría de ciudadanos se da cuenta que no hay relación entre los cambios que ellos quieren y las elecciones. Sobre todo hay que recordar que Irán es una teocracia, no es un régimen democrático, que por ejemplo las mujeres no pueden ser candidatas, eso está claro, ¿no? De los 80 no había mujeres, no eligieron a ninguna mujer, nunca una mujer fue candidata ni estuvo en esos cargos. Eso, digamos, es algo ya sostenido y en el tiempo se sabe, ¿no? O sea, no es una democracia con libertad de prensa, con libertad religiosa, con libertad de movimiento. Bueno, es una teocracia con un momento de legitimación electoral muy importante que es este. Por eso ellos querían que vote mucha gente, porque es como lo que ellos consideran la piedra que sostiene el sistema. Cuanto menos gente vota, más ilegítimo es el sistema. Entonces me parece que la gente también percibe que tiene como una importancia decorativa y bueno, y no va a votar. Fernando, ¿y por qué Occidente está muy atento? Bueno, Occidente está atento porque Irán es un sistema, es un país importante en la región, pero además está la cuestión de toda su política con proxies, es decir, con esos grupos que responden a Irán, los Hutis en Yemen, Hamas en Gaza, Hezbollah en el Líbano, por el plan nuclear, por la política un poco de paria internacional que lleva adelante, y porque el candidato conservador es un ultraconservador que además fue el negociador de los acuerdos nucleares, ¿no? Con las potencias occidentales ya por el 2005, creo que fue. Entonces, si gana el conservador, bueno, sería una política de reforzar la enemistad con Occidente, ¿no? Y dar un paso más hacia eso. Si gana Pezeshkian, él planteó una suerte de descongelamiento, pero que también dijo, yo no me metería en los temas que Khamenei maneja, ¿no? O sea, me parece que Irán, gane quien gane, va a seguir estando en el lugar en el que está, y eso es lo que perciben los ciudadanos también, por eso no van a votar. ¿Y Latinoamérica específicamente implicaciones? Porque sabemos que el fallecido Raisi tenía acercamientos inusuales con diferentes estados. Bueno, sí, claro. A ver, Irán ha tenido en los últimos tiempos, 10 años, 15 años, una política de fuerte acercamiento a algunos países de América Latina. A Bolivia, por ejemplo, con Venezuela. Ha abierto un canal de televisión, Hispan TV, que es su vocero en castellano para América Latina. También ha tenido fuertes problemas con otros países, como Argentina, ¿no? A partir de aquellos atentados que hubo en la década del 90 hechos por Hezbollah y que Argentina responsabiliza a Irán. Entonces, diríamos que Irán busca desesperadamente un poco de legitimidad internacional, porque como Corea del Norte, como Rusia ahora, por las sanciones internacionales y por toda su política antioccidental, se encuentra aislado y en crisis económica, ¿no? Entonces, creo que este es el eje central que hay que pensar. Irán está en un momento de crisis económica y necesita de alguna manera ayudas comprando commodities o préstamos o lo que sea que Occidente le niega. Entonces, me parece que esa crisis económica es un poco el centro del malestar ciudadano también. Pues ahí está, segunda y definitiva vuelta el próximo viernes. Fernando Pedrosa, muchísimas gracias por el espacio. Hasta pronto. Ha sido un placer. Con esto